vamos a migrar ya a Java. Sí, hemos estado trabajando bastante con algoritmos, ya, el lenguaje algorítmico. Hemos indicado de que, por ejemplo, lo que importaba particularmente era más, digamos, el tema del razonamiento, ¿no es cierto? Pero, o sea, bueno, igual vamos a ir migrando, ¿no es cierto?, a un lenguaje de programación como Java. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Está bien, Inge. Perdón, Javier, decías. No, que está bien, Inge. Ya, muy bien. Bien, para programar en Java, ya, lo primero que les voy a decir yo es apréndanse estas dos líneas, ¿ya? ¿Ya? ¿Están pudiendo observar estas dos líneas? Coméntenme. Sí, Inge, se ve. Sí, Inge, se ven. Ya. Sí, fíjense cómo está escrita, ¿ya? Por lo menos particularmente me interesa que de todo esto, sí, se aprendan, ya, esto de aquí, lo que estoy subrayando, ¿ya? Tal cual está, sí, y todo esto, ya, con sus llaves, por supuesto, ya, con eso. Respecto de esto, ya, ustedes le van a dar el nombre que quieran. Ustedes están viendo, yo le estoy poniendo hola, ¿no ve? Ya, ustedes le van a dar el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Sí. Esta es la estructura de un programa en Java, ¿ya? Una estructura básica de un programa en Java, ¿ya? Hay un programa, ya que suelen hacer a fin de explicar, digamos, estos lenguajes de programación, particularmente el Java, que le llaman el programa Hola Mundo, ¿ya? Entonces, para el programa del Hola Mundo, ¿ya? Pueden escribir entonces algo como esto, ¿ya? ¿Ya? Y es este
Este es el ejemplo básico con el que inician, sí, la enseñanza del Java, ¿ya? Y dicen, este es un programa llamado Hola Mundo, ¿ya? Aquí, ¿ya? Esta parte es el equivalente del mostrar en pseudocódigo, ¿ya? El pseudocódigo es el equivalente del mostrar, ¿ya? Eso es importante. Y ahí escríbanlo como está. Solamente que a continuación, ¿no ve? En el mostrar le colocábamos, digamos, la leyenda, el mensaje, lo colocábamos entre comillas dobles, ¿no? Aquí no solamente se coloca entre comillas dobles, sino que se coloca entre paréntesis, ¿ya? Y una instrucción se separa de otra instrucción por el símbolo punto y coma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me van entendiendo esas cosas? Sí, ingeniero, ¿se Tengo entiende? una pregunta. Sí, ingeniero, hasta ahora se entiende. Ya. ¿Hay alguien que quería hacer alguna pregunta? Escucharemos. Las llaves, las últimas, ¿tienen que ir así abajo o son al lado de hola todo? Sí, así como están, ¿ya? Así como están. Es muy importante esas cositas, ¿ya? Sí, fíjate, esta llave, ¿ya? Se corresponde con esta llave, ¿ya? Definen lo que es un bloque de código, ¿ya? Es decir, todo lo que está dentro de esto es la instrucción, ¿sí? Es la instrucción o instrucciones que corresponden a un bloque de código, ¿ya? Aquí, por ejemplo, igualito esta llave se corresponde ya también con esta otra llave, ¿ya? El bloque de código que corresponde a esas llaves es este, ¿ya? A él le llaman bloque de código, ¿ya? En Java, ¿sí? Aquí hay estas palabras, esta palabra de aquí dije, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes la podían escribir, ¿no? Ustedes le pueden dar un nombre a su programa, este programa se llama Hola, y ustedes le pueden dar el nombre que ustedes gusten, ¿ya? Pero estas palabras les he dicho que se las aprendan tal cual están, ¿no ve? Sí, se las tienen que aprender tal cual están, ¿ya? Son, usualmente, este tipo de palabras son palabras reservadas, ¿ya? Son palabras que son propias del lenguaje de programación, en este caso de Java. ¿Listo? Y como están, me las tengo que aprender, ¿ya? De la misma manera, este equivalente de mostrar, ¿ya? Y hay que ir respetando, ¿no es cierto?, el hecho de que, por ejemplo, en este mostrar es necesario hacer uso de paréntesis, ¿sí?, de comillas, ¿no es cierto?, para los mensajes, y separar una instrucción de otra instrucción, por ejemplo, con, ¿ya?, el punto y coma. Ya, a diferencia, digamos, de lo que ocurre con el lenguaje, digamos, de PCI, sí, que no era tipificado, ¿ya? Aquí sí aparece el concepto de tipos de datos, ¿ya? Es decir, tipos de datos no se olviden, ¿no? Eran números, caracteres, ¿no es cierto? Y booleanos, ¿ya? Entonces, trabajamos sobre eso, ¿ya? Entonces, los tipos de datos que se manejan en Java suelen ser los siguientes. Los más usuales, digamos. Int, ¿ya? What, ¿sí? Double, ¿ya? Char, ¿sí? String, ¿sí? Y boolean, ¿sí? Entonces, ya de esto ustedes pueden estar infiriendo, ¿no es cierto? Seguramente se están empezando a dar cuenta de que esto, por ejemplo, aparece acá, ¿sí? Y en efecto es un tipo de dato, ¿ya? Cadena, ¿ya? Este ARG, ¿ya? En realidad se está definiendo como de tipo cadena, ¿ya? ARG es una cadena, pero es una cadena, es un arreglo de cadenas, pero no se olviden, ¿no es cierto?, que utilizábamos el operador corchetes cuando hablábamos de vectores o matrices, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que esta variable ARG sería una variable? En realidad representa, ¿no es cierto?, un vector de cadenas. ¿De acuerdo? Hola. Sí, Inge, está bien. Sí, Inge, todo. Sí, Inge, todo bien. Ya. Entonces, eso es importante, digamos, ir observando, ¿ya? Ahora veamos a ver un algoritmo o un programa en Java, ya, para suma. Vamos a ver cómo sería.
Fíjense cómo estoy volviendo a repetir esas palabras, ¿no? Por eso les digo, apréndanselas, es súper importante que se las aprendan. Es un cacho, o sea, no es tampoco nada del otro mundo, y a medida que lo vayan escribiendo, pues se van a ir familiarizando. Entonces, no va a revestir mayor esfuerzo, digamos. ¿Ya? Pues como les decía, ¿no es cierto? Aquí, en este lenguaje, es muy importante declarar las variables que voy a utilizar. Por ejemplo, para hacer esta suma, yo voy a declarar una variable A, ¿ya? A la cual le voy a asignar, digamos, un valor inicial, por decir, de 3. Voy a separar, ¿sí? Una instrucción de otra instrucción, como les dije, ¿sí? Aquí le vamos a dar a B igual, digamos, 2. Estamos inicializando y estamos declarando también las variables que vamos a utilizar. ¿Ya? Y, digamos, C. ¿Ya? Lo interesante es de que, digamos, o sea, si vamos a usar variables, ¿ya? Pero las variables que vayamos a utilizar hay que decir de qué tipo son, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo que las variables son de tipo entero. Y también estoy aprovechando de hacer inicialización de datos, ¿ya? Para poder, digamos, ir asignando valores a esas variables, ¿ya? Entonces, previo, ¿no es cierto? Previo, o sea, a utilizar esas variables hay que declararlas, hay que definir su tipo, ¿no es cierto? Y bueno, eso es importante. Sin eso, o sea, no se puede operar en Java, porque Java va a decir, yo no conozco esa variable, tiene que decirme qué variable va a utilizar, ¿no? Entonces, es lo que hace, ¿no? Y también dicen, ¿no es cierto? O sea, bueno, usted va a utilizar esa variable, pero ¿qué tipo de dato va a manejar? Dice, ¿no? Entonces usted le tiene que decir, va a ser un número, va a ser un carácter, va a ser una cadena, va a ser booleana, ¿no es cierto? Entonces, y luego, por lo demás, todo sería igual. Ya, el símbolo de asignación ya no es la flechita, ya que teníamos, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda. Ya, es el símbolo igual, ojo, ¿ya? Pero no es un símbolo de igualdad, eso sí, no se olviden. ¿Ya? Representa un símbolo de asignación, es un operador de asignación, ¿ya? Entonces el concepto sigue vigente, ¿ya? Como operador de asignación, ¿vale? Entonces aquí hacemos A, yo que sé, más B, sí, y punto y coma, listo. Y quiero mostrar el resultado, ya saben cuál es la instrucción mostrar aquí, ya, luego vamos a explicar el porqué, digamos, de esto cuando estemos ya entrando a la parte de programación orientada a objetos, ¿ya? Y van a ver que todo esto va a tener sentido. Ya, hice punto y coma, ¿vale? Entonces, con eso ya muestra el resultado de C, ¿no? Del valor del resultado almacenado en C, y bueno, y al final sería esto. Entonces, esto es así, ¿ya? Dije, ¿no hay comillas en el C? No hay comillas. ¿Por qué? Porque ya se trata de una variable, ¿ya? No es un mensaje, no es una leyenda. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? Pero sería interesante combinar ambos conceptos, y eso es lo que vamos a hacer en mérito a tu pregunta. ¿Vale? Entonces, podríamos hacer algo con esto. C, digamos, igual, ¿no es cierto? Y le ponemos más. ¿Ya? Ahora, si ustedes mal no se acuerdan, ¿no es cierto? Cuando hacíamos mostrar, la leyenda la colocábamos sí en doble comillas, ¿no es cierto? Y a continuación una coma. ¿Ya? En este caso no estoy haciendo eso, sino que a continuación estoy colocando el símbolo más. ¿Ya? Entonces, de esa manera trabajé. En vez de coma, utilizo más. Perdón, en vez de más, claro, en vez de coma, perdón, utilizo más. ¿Ya? Hola. Inge, tengo una duda. Sí, dime. ¿Hay una manera en que se pueda declarar e inicializar las variables A y B en una sola línea de código o solamente existe eso, Inge, esa manera? No, se puede. Pero de preferencia sí, es siempre bueno ir atomizando, ¿ya? Muchas gracias, Inge. ¿Ya? Es que quiere decir hacer instrucciones, digamos, pequeñas de una sola operación,
Ya, esa es la idea, ¿ya? Ah, o sea, hay que ser más detallistas, Inge. Sí, mejor. Ah, ya, Es la ya. recomendación, ¿ya? Es la recomendación. Es una recomendación, si tú quieres la asumes y si no, pues puedes hacer nomás una operación como la que tú indicas, ¿ya? Pero bueno, a veces es cuestión hasta de gustos, ¿no? Pero mejor es que cada instrucción sea así, lo más atómica posible, lo más sencilla posible. Gracias, Inge. Ya. Bueno, sobre esto van viniendo, digamos, otro tipo de instrucciones, ¿no? Como las que hemos ido conociendo. ¿Ya? Por ejemplo, está la instrucción if, ¿sí? Es la condicional, ya es la instrucción sí, sí, fin sí, ¿se acuerdan? Sí, si no, fin sí. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Está también presente la condición, ¿no es cierto? Sí, está, también está presente el bloque de código que corresponde, digamos, a una sentencia o grupo de sentencias, ¿cierto? Que se ejecutan, ¿no es cierto? A una instrucción o grupo de instrucciones que se ejecutan, ¿no es cierto? En tanto que la condición sea verdadera, y termina con un fin de sí que equivale, digamos, a esa llave que se cierra, ¿ya? Nada más así. Ya, una condición, digamos, una condicional, una instrucción condicional completa sería algo como esto. Sí. La condición. Entonces, una sentencia o grupo, instrucción o grupo de instrucciones que se van a ejecutar en tanto la condición sea verdadera. Sí, cierre de llave, else, ya, apertura de llave, sí, y una sentencia. En caso de que se dé falso, sí, un grupo, una instrucción o grupo de instrucciones que se van a ejecutar si la condición es falsa, y un cierre de llaves, ¿ya? Entonces esa sería la forma, digamos, el formato, ¿no es cierto?, de una condición, una condicional completa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, si hay algo que quiero también que me entiendan, ya, previo a esto, es lo siguiente, ¿ya? Y es que todos sus programas hasta ahora escritos lo van a escribir, ¿sí? Así como esto aquí, ¿ya? En el sector, ¿ya? En esta parte. ¿Ya? Todos los programas que han escrito en PCIN, ahora van a escribir dentro de estas llaves, ¿ya? Y ya saben qué instrucciones hay, son las equivalentes a las que hemos conocido, ¿ya? Entonces, es importante, pues aquí ya tienen las condicionales, por ejemplo, simple y completa, ¿no? Vayamos, por ejemplo, con el while, con el mientras y mientras, ¿se acuerdan? Mientras y mientras. Teníamos mientras, ¿se acuerdan? Teníamos una condición. Sí. Aquí se ejecutaba una serie de, digamos, instrucciones. Y fin de mientras, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces teníamos esto. También gráficamente teníamos algo como esto. Venía aquí, ¿no es cierto? Aquí había una condicional, ¿no es cierto? Y aquí esto entraba acá, en caso de que sea verdad, ejecutaba
un grupo de instrucciones, esto retornaba así, ¿no? Y en caso de que la condición sea falsa, entonces salía. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, de esto, sí, aquí tenemos un while, es equivalente en Java, ¿no es cierto? Hay una condición, ¿ya? Hay una llave que se abre. Aquí tenemos, sí, nuestra instrucción o grupo de instrucciones y el fin del while, ¿ya? O el fin del mientras, que simplemente es esta llave, ¿no? Por eso es importante el par de llaves, ¿ya? Que se abre, que se cierre. Indica que todo esto que está aquí, ¿no es cierto? Que esta sentencia, que es una instrucción o muchas instrucciones, se van a repetir en tanto la condición sea verdadera. Y una vez que esa condición sea falsa, entonces continuaría con la siguiente instrucción o las instrucciones que vienen a continuación de la llave que se cerró. ¿De acuerdo? En efecto, la condición sigue siendo, ¿no es cierto?, una expresión, ¿sí?, lógica, ¿sí?, una expresión que devuelve un valor de verdad, ¿ya? Ya sea verdadero, ya sea falso. ¿Ya? Es una expresión, ¿no es cierto?, que devuelve un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Ahora, de que esta expresión puede involucrar operadores, digamos, aritméticos, claro que sí. Operadores relacionales también, lógicos también, ¿vale? ¿Sí? Hola. Sí, Inge. Bien. Otra de las estructuras de control repetitivas también que hay en Java, ya es el do while. ¿Ya? Do, llave que se abre, ¿no es cierto? Sí, sentencia. Ya. Y cerramos con un while. ¿Ya? Y por supuesto una condición. ¿Ya? Entonces aquí tienen, ¿no es cierto?, un do while. ¿Ya? Igual, ¿no es cierto? Se va a ejecutar la instrucción o grupo de instrucciones en tanto la condición sea verdadera y una vez que concluya, ¿sí?, que la condición se haga falsa, entonces va a continuar con la siguiente instrucción después del while. ¿Ya? Y bueno, otra de las instrucciones que hemos conocido, ¿no es cierto?, era el for, ¿no? Otra estructura de control repetitivo. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Digamos, más o menos así, ¿ya? Es un for, ¿no es cierto?, llave que se abre, ¿no es cierto?, llave que se cierra, ¿no es cierto? Aquí tenemos sentencia, perdón. Vamos aquí, yo que sé, un int, una variable i, sí, que empieza, yo que sé, en 1, sí, mientras ese i sea menor o igual, yo que sé, a 10, sí, punto y coma, y más. ¿Ya que lo que dice esto? Dice que esta sentencia, que es una instrucción o muchas instrucciones, se van a ejecutar tantas veces, le indique este valor inicial, que es 1, ¿sí? Y este valor final, que va a ser 10. ¿Ya? Es decir, todo esto se va a ejecutar 10 veces. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer, ¿ya? A fin de ir llevando a cabo, o sea, esta transformación de nuestros algoritmos, ¿no es cierto?, sí, a estos, digamos, al uso de estos programas. Ya, bien, eso por ahora haríamos en Java, ya, y lo que nos quedaría es empezar a hacer ejercicios, ya. Entonces voy a dividirlos en grupos, ya, y me van a hacer los siguientes ejercicios. Uno, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hicimos uno de los programitas, era determinar, digamos, el mayor de 3 números. ¿Ya? Entonces, ese va a ser un programa.
el mayor de 3 números. Ya, otro, digamos, cálculo de áreas, digamos, cálculo de área de una esfera que sea. Ya, y otro, yo qué sé, leer 10 números por teclado. Sí, leer 10 números por teclado. Ya, y mostrar los dos mayores. La suma, digamos, de los números. Ya, eso que sea. Basta con eso. Y la suma de los números que han ingresado. ¿Ya? Entonces tendríamos esas 3 tareitas. ¿Ya? Que la van a resolver en grupos bajo la misma modalidad que hemos estado haciendo. Entran al grupo, se les va a asignar a grupos, ¿no es cierto? En esos grupos alguien comparte, ¿no es cierto? ¿Sí? Y todos van trabajando sobre los programitas, ¿ya? Pero hay que hacerlos ahora en Java, ¿vale? Inge, Sí. ¿cómo se instala el Java? Luego nos ocuparemos de eso, ¿ya? Por el momento creo que vamos a perder tiempo en eso. Ya, por el momento, Puro quiero código que a mano piensen alzada ahí. todavía. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, Inge, ¿qué vamos a hacer en papel? El papel y hoja. Sí, sí, así como yo estoy haciendo, ¿no ve? Lo puedes hacer así en Word y me muestras. Ah, ya, Inge, está bien. Ya, esa es la idea. Ya, entonces vamos generando grupos, ¿ya? Está bien, Inge. Ya, entonces ustedes trabajan, yo que sé, dense unos 15 minutos, ¿no es cierto? O unos, para estos 3 ejercicios, unos 20 minutos, ¿no? ¿20 minutos? Ya. Y lo van trabajando y luego yo los voy a ir visitando en sus grupos, ¿ya? Está bien, Inge. ¿Está bien, Inge?